pensé que formaba parte de la sorpresa, hasta que descubrí que era el sacrificio. Soy Valeria. Hace 3 días cumplí 15 años. Se suponía que sería un día de alegría y celebración, pero lo que recibí fue traición envuelta en papel brillante y un gran moño rojo. Esa mañana, mis padres entraron a mi cuarto con enormes sonrisas. ¡Sorpresa!, gritaron. Hemos planeado un viaje familiar por tu cumpleaños. Me sorprendí, no por el viaje, sino porque realmente habían planeado algo para mí. Siendo la hermana menor, estaba acostumbrada a ser opacada por mi hermana mayor, Renata. Ella era la hija estrella, la favorita, aquella cuyo más mínimo deseo era una orden. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí. Así que cuando anunciaron el viaje, no lo podía creer. Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez si les importaba. Tal vez este cumpleaños sería diferente. Emocionada, corrí a empacar. Por una vez, sentí que era importante. Pero esa ilusión se hizo pedazos cuando bajé con mi maleta. Renata estaba en la sala, con los brazos cruzados y esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. ¿Dónde están mamá y papá?, pregunté, notando el silencio inquietante. Ya se fueron, dijo casualmente, como si fuera lo más normal del mundo. Confundida, fruncí el ceño. ¿Se fueron? ¿A dónde? Su sonrisa se ensanchó. Al viaje. No querían despertarte, así que los llevé al aeropuerto. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir con que se fueron, y yo qué? Renata soltó una carcajada y me entregó un papel. Una lista de quehaceres. Te quedas en casa, dijo con un tono casi alegre. Mamá y papá decidieron que es mejor que estudies para los exámenes finales. Ya sabes, porque estás atrasada. La miré, atónita. Pero es mi cumpleaños, ellos planearon este viaje para mí. Se encogió de hombros. Bueno, los planes cambian. Sé agradecida, te están dando más tiempo para estudiar. Ah, y no olvides limpiar el ático. Está asqueroso. Sus palabras fueron como dagas. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero me negué a dejar que me viera romper. Me di la vuelta y arrastré mi maleta de regreso a mi cuarto, cada paso más pesado que el anterior. Una vez en mi habitación, me desplomé sobre la cama y dejé que las lágrimas fluyeran. La humillación era insoportable. Mis padres ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo en persona. En su lugar, dejaron que Renata hiciera el trabajo sucio. Durante lo que parecieron horas, me quedé en la cama mirando al techo, recordando la sonrisa arrogante de Renata. La traición dolía más con cada pensamiento. Mi cumpleaños, mi celebración, me la habían robado. Me sequé las lágrimas y me senté. Permitir que Renata y mis padres me pisotearan no era una opción. Si creían que me quedaría en casa haciendo quehaceres y estudiando mientras ellos estaban en la playa, estaban muy equivocados. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía el poder de detenerlos, y mucho menos de obligarlos a preocuparse por mí. Cuanto más lo pensaba, más claro era que mi única opción era arruinar sus planes perfectos. La idea me llegó de repente, y una sonrisa traviesa se dibujó en mi rostro. Si iban a excluirme, me aseguraría de que todos lo supieran. Bajé al despacho de mi papá. Su computadora portátil y su teléfono estaban en el escritorio, ambos sin contraseña, un hábito que nunca pensó que lo perjudicaría. Abrí su lista de contactos y comencé a desplazarme por los nombres. Clientes, socios y algunos amigos de la familia, todas personas que mis padres trataban de impresionar. Uno por uno, empecé a llamar. Hola, soy la hija de nombre de papá, iniciaba cada llamada con un tono educado e inocente. Estoy organizando una fiesta sorpresa para el aniversario de mis padres esta noche. Es algo de última hora, pero les encantaría que pudieras venir. Algunos dudaron, pero la mayoría aceptó. Tus padres siempre organizan eventos maravillosos, dijo cálidamente uno de los socios de negocios de mi papá. Después de terminar con los contactos de papá, pasé a los de mamá. Cuando terminé, había invitado a más de 30 personas. Pero no había terminado. Renata también merecía su parte del caos. Entré en sus redes sociales y envié invitaciones a sus amigos y, solo por diversión, a su novio, Emilio. El último paso fue llamar a mis propios amigos.
Llamé primero a Lucía, mi mejor amiga desde el kinder. Ella sabía todo sobre cómo me trataba mi familia. ¿Qué hicieron?, exclamó Lucía cuando le conté lo que pasó. No te preocupes, le dije. Tengo un plan, ¿me ayudas a preparar una fiesta falsa? Ni siquiera lo dudó. Estoy dentro. Llego en 30 minutos. Para las 7 de la tarde, la casa estaba llena de gente. Lucía y yo habíamos pasado la tarde decorando, usando suministros que sobraron del último cumpleaños de Renata. Globos, serpentinas e incluso un pastel improvisado hacían que la casa pareciera el lugar perfecto para una fiesta. Cuando los invitados llegaron, los recibí con una sonrisa educada. Mis padres llegarán pronto, decía, evitando preguntas sobre su ausencia. Finalmente, cuando todos habían llegado, los reuní en la sala. Gracias a todos por venir esta noche, comencé, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Necesito ser honesta con ustedes. Esto no es una fiesta de aniversario. Es algo completamente diferente. La sala quedó en silencio mientras les contaba todo. El favoritismo de mis padres, las crueles burlas de Renata y cómo me habían abandonado en mi cumpleaños. Sostuve la lista de quehaceres que Renata me dejó, dejando que todos vieran la evidencia de su abandono. La reacción de la multitud fue exactamente lo que esperaba. Jadeos de sorpresa, murmullos de incredulidad y algunas miradas de enojo. Incluso el novio de Renata, que había estado parado incómodo en una esquina, parecía horrorizado. He sido tratada así toda mi vida, dije, con la voz temblorosa. Pero esta vez me niego a quedarme callada. La tensión llenó el ambiente. Algunos invitados se excusaron, claramente incómodos. Otros se quedaron para consolarme, sus palabras amables encendiendo una pequeña chispa de esperanza en mí. Antes de que el último invitado se fuera, tomé una foto grupal con todos los asistentes. Luego, la envié a mis padres y a Renata. Tuve algunos invitados para mi fiesta de cumpleaños. Espero que la estén pasando bien en la playa. Sus respuestas llegaron casi de inmediato. Mensajes furiosos exigiendo explicaciones inundaron mi teléfono, pero no respondí. En lugar de eso, bloqueé sus números, agarré mi maleta y me fui a la casa de Lucía. Sus padres me recibieron con los brazos abiertos. Siempre eres bienvenida aquí, dijo su mamá, abrazándome. Por primera vez en todo el día, me sentí segura. Esa noche, mientras me acomodaba en el cuarto de Lucía, sentí que el peso de todo caía sobre mí. Mis padres me habían abandonado en mi cumpleaños, mi hermana me había humillado y yo acababa de orquestar el acto de desafío más grande de mi vida. Por mucho que quisiera saborear el caos que había desatado, no podía evitar sentir las punzadas de incertidumbre que comenzaban a aparecer. ¿Qué harían mis padres cuando regresaran a casa? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Lucía y yo estábamos desayunando en la cocina cuando su mamá entró, sosteniendo su teléfono con una expresión grave. «Tus padres están en la puerta», dijo. Mi estómago se retorció. Ni siquiera había pensado en qué decirles. Pero antes de que pudiera decidir, el papá de Lucía intervino. «Nosotros lo manejaremos», me aseguró. Desde la sala, escuché cómo sus voces comenzaban a elevarse. Mis padres exigían verme, acusando a la familia de Lucía de interferir. «Es nuestra hija, y no tenían derecho a llevársela», rugió mi papá. «Ella vino a nosotros después de que la abandonaron», respondió con calma el papá de Lucía. «Tal vez deberían preguntarse por qué no se siente segura con ustedes». Sus gritos continuaron hasta que no pude soportarlo más. «Hablaré con ellos», dije, poniéndome de pie. «¿Estás segura?», preguntó Lucía, con el ceño fruncido de preocupación. Asentí. «Tengo que enfrentarlos tarde o temprano». Cuando entré en la sala, mis padres se volvieron hacia mí, con rostros que mostraban una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué estabas pensando al hacer esa fiesta?», espetó mi mamá. «¿Tienes idea de lo que has hecho con nuestra reputación?». Crucé los brazos. «¿Tienen idea de lo que me hicieron a mí?». Me dejaron sola en mi cumpleaños sin siquiera decirme por qué. Y dejaron que Renata me humillara. Otra vez. Mi papá parecía incrédulo. «Esto no se trata de humillación, se trata de tu futuro». Renata tenía razón, los exámenes finales están cerca. Estábamos tratando de hacer lo mejor para ti.
Me reí con amargura. ¿Lo mejor para mí? ¿Creen que abandonarme y tratarme como sirvienta es lo mejor para mí? Siempre han puesto a Renata primero, y ya no voy a fingir que no duele. Sus rostros vacilaron por un momento, pero mi mamá se recuperó rápidamente. Eso no es justo. Siempre hemos hecho lo mejor para ti. ¿De verdad?, repliqué. Nómbrame una sola vez en la que me hayan priorizado sobre Renata. Solo una. Silencio. No pueden, ¿verdad? Porque nunca ha pasado. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. No hice esa fiesta solo para avergonzarlos. Lo hice para mostrarle a todos quiénes son realmente. Y, honestamente, no me arrepiento. Mis padres no tomaron bien mi desafío. Esto ha llegado demasiado lejos, dijo mi papá, con un tono helado. Te vienes con nosotros a casa, y vas a arreglar el desastre que hiciste. De lo contrario, ¿qué?, interrumpió el papá de Lucía, poniéndose entre nosotros. No pueden obligarla a ir a ningún lado. Ella ha dejado claro que no quiere estar con ustedes. Es nuestra hija, escupió mi mamá. Tenemos todo el derecho de llevarla a casa. No si no quiere estar ahí, dijo firmemente la mamá de Lucía. Y por lo que hemos visto, está mejor aquí. Mis padres los miraron con furia y luego se volvieron hacia mí. Si crees que puedes simplemente alejarte de esta familia, estás equivocada, dijo mi papá. Tomaremos acciones legales si es necesario. La amenaza me heló la sangre, pero me mantuve firme. Hagan lo que quieran. No voy a regresar. Salieron de la casa dando un portazo. Esa noche, me senté con Lucía y sus padres para hablar sobre lo que había pasado. Estaban preocupados por mi seguridad, especialmente después de las amenazas de mis padres. Tienes opciones, dijo el papá de Lucía. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero si quieres algo más permanente, podrías considerar la emancipación. La idea me tomó por sorpresa. ¿Te refieres a separarme legalmente de ellos? Asintió. Es un gran paso, pero podría ser la mejor manera de protegerte. No sabía qué pensar. La emancipación sonaba drástica, pero también lo era todo lo que mis padres me habían hecho. Cuanto más hablábamos, más claro era que quedarme con ellos no era una opción. Lo pensaré, dije finalmente. Durante los días siguientes, reflexioné sobre todo. Mientras más pensaba en mi vida con mis padres, más me daba cuenta de lo tóxica que era. No me veían como una persona, solo como un pensamiento secundario, alguien a quien controlar o ignorar según su estado de ánimo. Cuando le dije a los padres de Lucía que quería seguir adelante con la emancipación, inmediatamente me ayudaron a encontrar un abogado. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía personas de mi lado. Unos días después, mis padres se enteraron de mis planes de emancipación. Llamaron a la casa de Lucía, furiosos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó mi mamá por el teléfono. Eres nuestra hija. Entonces debieron haberme tratado como tal, respondí antes de colgar. Pero su enojo no terminó ahí. Comenzaron a difundir mentiras sobre la familia de Lucía, alegando que me estaban manipulando para su propio beneficio. Era absurdo, pero mostraba lo desesperados que estaban por recuperar el control. A pesar de todo, los padres de Lucía se mantuvieron tranquilos y solidarios. Deja que digan lo que quieran, dijo el papá de Lucía. La verdad saldrá a la luz eventualmente. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando Renata se involucró. Una tarde después de la escuela, ella y sus amigas me acorralaron en un pasillo vacío. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, me espetó, agarrándome del brazo. Suéltame, dije, tratando de zafarme. No hasta que expliques por qué estás arruinando nuestra familia, soltó. No estoy arruinando nada, dije. Tú, mamá y papá lo hicieron solitos. Su rostro se torció de ira, y antes de que pudiera reaccionar, me abofeteó. Fuerte. Sus amigas se rieron mientras me empujaba contra la pared, con su voz llena de veneno. Eres patética. Y vas a arrepentirte de esto. Cuando finalmente llegué a casa, magullada y temblando, Lucía y sus padres estaban horrorizados. Llamaron a la escuela y a la policía, decididos a responsabilizar a Renata. La confrontación con Renata me dejó física y emocionalmente devastada,
pero también me dio la claridad que necesitaba. No solo estaba luchando por mi independencia, sino por mi dignidad, mi futuro y mi derecho a ser tratada como un ser humano. Cuando los padres de Lucía contactaron a la escuela, actuaron rápidamente. Las grabaciones de seguridad del pasillo captaron todo, dejando a Renata sin posibilidad de negar sus acciones. En pocos días, fue suspendida por 6 semanas, se le prohibió asistir al baile de graduación y tuvo que tomar sus exámenes finales separada de su clase. Sentí una amarga sensación de justicia. No desharía los años de tormento, pero era un comienzo. A medida que la noticia de la suspensión de Renata se difundió, mis padres se volvieron aún más agresivos. Llamaron nuevamente a los padres de Lucía, acusándolos de envenenarme contra mi familia. «Le han lavado el cerebro», gritó mi papá durante una acalorada llamada telefónica. Nunca habría actuado así por su cuenta. El papá de Lucía se mantuvo tranquilo. Está actuando como alguien que ha sido maltratada y finalmente ha tenido suficiente. La conversación se deterioró en amenazas de acciones legales. Mis padres afirmaron que lucharían contra mi emancipación e incluso insinuaron presentar cargos contra la familia de Lucía por albergarme. Pero los padres de Lucía no retrocedieron. «No hemos hecho nada malo», dijo firmemente su mamá. «Y si continúan acosándonos, no tendremos más opción que involucrar a las autoridades». Esa fue la última vez que mis padres intentaron contactarlos directamente. Mientras tanto, mi caso de emancipación avanzaba. Mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido, especialmente con la evidencia de negligencia y la agresión reciente de Renata. Durante el proceso judicial, mis padres se pintaron como víctimas, alegando que siempre habían actuado en mi mejor interés. «Queríamos que se quedara en casa y se concentrara en sus estudios», dijo mi mamá, con la voz temblorosa. «No queríamos lastimarla. Todo esto ha sido un malentendido». Pero el juez no quedó convencido. Mi testimonio, combinado con la documentación del favoritismo y el comportamiento de Renata, pintaron un cuadro claro de negligencia emocional. Cuando finalmente se dio el fallo, sentí una ola de alivio tan abrumadora que casi lloré allí mismo en la sala del tribunal. Mi emancipación fue concedida. Era libre. Con la decisión del tribunal detrás de mí, los padres de Lucía se acercaron con una propuesta inesperada. «Hemos estado pensando», dijo su papá una noche durante la cena. «Nos gustaría adoptarte, si eso es algo que quisieras». Me quedé sin palabras. La idea de ser parte de una familia que realmente se preocupaba por mí parecía casi demasiado buena para ser verdad. Pero al mirar a Lucía y a sus padres, me di cuenta de que no era solo un sueño, era mi nueva realidad. «Me encantaría», dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. El proceso de adopción tomó varios meses, pero cuando finalmente se completó, sentí un inmenso sentido de pertenencia. Por primera vez, tenía una familia que me valoraba por quien era, no por lo útil que podía ser. No he visto ni escuchado nada de mis padres o de Renata desde que se finalizó la adopción. Por lo que he oído, se mudaron a otro estado poco después del fallo judicial, llevándose a Renata con ellos. A veces me pregunto si alguna vez se arrepienten de cómo me trataron. ¿Piensan en el dolor que causaron? ¿O están demasiado ocupados culpándome por su reputación arruinada? De cualquier manera, ya no importa. He encontrado una familia que me ama y me apoya, y eso es todo lo que siempre quise. Al mirar atrás, todavía siento una punzada de tristeza por la niña que solo quería que sus padres se preocuparan por ella. Pero también me siento orgullosa de la persona en la que me he convertido, alguien que se defendió a sí misma y se negó a aceptar menos de lo que merecía. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías enfrentado a tu familia, sabiendo que podría significar perderlos para siempre? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta.